La historia nos permite comprender el pasado hasta cierto punto, comprender el presente y prever el futuro. Para ello es necesario remontarse a la antigüedad, así que comencemos. Cuando los humanos se mueven y migran a diferentes zonas geográficas, deben adaptarse a las condiciones ambientales de un área en particular y alimentarse de sus recursos naturales. Hoy en día es bien sabido que existe una variedad de microorganismos de diferentes orígenes que forman parte del ecosistema. Conforme la gente se extendía hacia nuevas zonas, entraba en contacto con la flora y la fauna de esas zonas, pero también con los microorganismos presentes en vegetales, animales, tierra o agua. Del mismo modo, algunos animales infectados también se convertían en una fuente de contaminación para las personas. Los insectos que portaban algún patógeno lo transmitían, sea que los humanos se alimentaran o se protegieran de ellos. Por lo tanto, cuando un grupo de personas se infecta con parásitos, los adoptan y los transportan a otros lugares, o los transmiten a otras personas o animales. En otras palabras, la migración humana da como resultado la transferencia de microorganismos infecciosos a nuevas áreas en donde normalmente no se encuentran. Cuando las personas padecían un problema de salud por la infección de un microorganismo, una preocupación evidente era la aparición de síntomas, y a partir de eso se comenzaba a estudiar e investigar el origen y una posible cura de la enfermedad. Y poco a poco, con el pasar de los años y de investigación, es como se han ido almacenando datos sobre estos acontecimientos. Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. No funciona. Los hallazgos en esta etapa se referían más bien a la presencia de gusanos que podían observarse a simple vista en las heces. El papiro de Ebers es de los más antiguos, alrededor de 1500 años antes de Cristo, y ahí se hallaron las primeras descripciones de parásitos que afectan a las personas, además de detalles de enfermedades de posible origen parasitario, tal vez gusanos intestinales. Uno de ellos es el nemátodo Dracunculus medinensis, del que se describe su naturaleza infecciosa y la manera de extraerlo de la piel. En la India hay documentos escritos en sánscrito alrededor del año 1000 a.C. Se refieren a la presencia de diarrea con moco y sangre en un individuo, posiblemente hacía referencia a una infección amebiana. En Egipto, la estatua del faraón Metunhotep, de cerca del 2000 a.C., muestra la hinchazón característica de las piernas y sugiere que sufrió elefantiosis, una enfermedad causada por un nematodo llamado Wucheria bancrofti. La Edad Antigua finalizó con el colapso del Imperio Romano. Este periodo tuvo carácter militar y la historia de la parasitología aún no registraba los hechos decisivos. El conocimiento de parásitos en la Edad Media no avanzó mucho, pues recordemos que esta etapa de la historia la gente trataba de apoyarse en ideas que espiritualmente tienen mucha fuerza. El poder lo ejercía la Iglesia y se corría el riesgo de que la explicación de la vida, en razón de la naturaleza, condujera a la calificación de herejía y a la hoguera, como lo ordenó la Santa Inquisición en el siglo XVIII. Y los pocos conocimientos y libros generados en esta época de origen científico eran prohibidos y muchas veces destruidos. Sin embargo, en esta época, uno de los únicos libros donde se han encontrado referencias a parásitos fue la Biblia, donde se habla sobre la existencia de Dracunculus medinensis, que se describe como una serpiente dragón que eliminó a los judíos en el Mar Rojo, después del éxodo de Egipto, y también al padecimiento causado por este helminto lo denominaban vena podrida o vena de Medina. La Edad Media finaliza con la caída del Imperio bizantino a manos de los turcos otomanos en el siglo XV, pero todo comienza a cambiar y mejorar cuando llegamos a la siguiente era. Abarcó acontecimientos como la Ilustración y el Renacimiento, como movimientos para que la sociedad avanzara. En el Renacimiento, dentro de los grandes descubrimientos, Carlos Linneo describió 6 gusanos: Ascaris lumbricoides, Ascaris vermicularis, Gordius medinensis, Fasciola hepatica, Taenia solium y Taenia lata. En el siglo XVII, el médico inglés Edward Tyson detalló la anatomía de Ascaris lumbricoides
igual que el italiano Francesco Redi en 1674. En 1681, Anton van Leeuwenhoek descubrió el protozoario Giardia lambia en heces diarreicas de sí mismo gracias a la invención de su microscopio. A partir del Renacimiento, alrededor de los siglos XV y XVI, se observaron grandes adelantos acerca de las enfermedades parasitarias. Un factor determinante que permitió difundir la información fue el invento de la imprenta en 1435 por Gutenberg. Gracias a esta el conocimiento podía llegar hacia más personas. También hay que mencionar que en esta época la gran enciclopedia jugó un papel importante para demostrar el uso del conocimiento a partir de la razón y promover el progreso. Comienza oficialmente con el inicio de la Revolución Francesa, y es en la que vivimos en la actualidad. Abarca mayores avances para la parasitología debido a los descubrimientos científicos y tecnológicos. En 1798, el cirujano de la Armada francesa, Renaud, describió los primeros casos de hematuria en la esquistosomiosis manifestada entre los soldados. Alrededor de 1838, el médico italiano Angelo Dubini notificó la presencia de uncinarias en seres humanos, y en 1854 Wilhelm Geisinger explicó esta enfermedad que es causada por parásitos helmintos de la familia Ancylostomaidae. En 1836, Forbes identificó a Dracunculus medinensis en el agua y lo describió, y en 1870 se reconoció su ciclo biológico a partir de crustáceos. En 1862, el médico francés Joseph Davin demostró con el uso de parásitos que la transmisión de Ascaris lumbricoides se debía a la ingestión de sus huevos. El italiano Giovanni Battista Gras se infectó a sí mismo con huevos de Ascaris lumbricoides y después de varias semanas los halló en su excremento. Patrick Manson, en 1877, detalló el ciclo biológico de los nemátodos que causan la filariasis. En cuanto a los tremátodos, su descubrimiento ocurrió entre 1874 y 1918. Se relacionó con Paragominus westermanni, que Ringer reconoció en los pulmones humanos en 1879, y en 1880 Manson y Bol-Bells encontraron los huevos de este parásito en el esputo, así como de Chlornochis sinensis y de especies de Opis torchis. La enfermedad de Chagas se remonta a 1907, cuando el médico brasileño Carlos Chagas describió el parásito Trypanosoma cruzi, así como la transmisión y la enfermedad. En 1921, los hermanos Edward y Etienne Sergen demostraron que los mosquitos del género Phlebomotus transmiten la leishmaniasis, y en 1922 se descubrió que el transmisor de este parásito es Lutzomia. En 1912 se dio a conocer Cryptosporidium parvum, cuando el parasitólogo americano Edward Ernest Tyser lo encontró en glándulas gástricas de un ratón de laboratorio, y el crédito del primer registro de esta infección humana correspondió a Knight y a Meisel en 1976. Años más tarde, en 1979, el parasitólogo inglés Richard Hasbord demostró la presencia de Cyclospora cayetensis en pacientes de Papua Nueva Guinea. Cada descubrimiento que se ha realizado a lo largo de toda la historia ha sido fundamental para llegar hasta donde hoy estamos, y como hemos visto no ha sucedido en un solo momento, pues algunos investigadores han comenzado sus trabajos y muchos otros lo continuaron, y que hizo pensar a los investigadores que lo que estaban observando era novedoso. Transportarse a la época de los científicos es apasionante desde su propia perspectiva, sin dejar de lado la emoción que sintieron al demostrar sus conocimientos y avances. Dime qué descubrimiento te pareció más interesante o cuál crees que hizo falta mencionar. Déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dejarme un like, así me ayudas muchísimo. Nos vemos en otro video, amigos. Esto apenas está comenzando.